Llevaban buscándolos desde la pasada madrugada cerca del Hierro. Se encontraban a la deriva, pero esta tarde finalmente han podido ser rescatados. 63 personas, entre ellas 6 mujeres y un menor, habían conseguido contactar con emergencias para comunicarles que veían el avión que los buscaba, pero desde el aire no conseguían avistarlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También esta misma tarde se le ha dado sepultura a 6 de los migrantes fallecidos. Se suman a las 3 personas enterradas ayer a Aridia Marichal tras el naufragio del pasado sábado. Sí, estas 6 personas han recibido sepultura esta tarde en la frontera. No se han ido solas, han estado acompañadas por vecinos y autoridades. Mientras tanto, continúa el dispositivo de búsqueda de las personas desaparecidas. Se suman efectivos, refuerzo necesario entre la zona de las playas y la Restinga. Más de 100.000 personas mayores de 65 años en Canarias han expresado que sufren soledad no deseada, un problema que se intensifica a medida que envejece la población y no existen plazas suficientes en las residencias para quienes desean acudir a ellas. Hoy se conmemora el Día de estas personas mayores y les hemos querido dar voz. No tengo nada, no tengo a nadie, yo no tengo familia. Ya se me murieron todos. Y esto que ven son los cerca de 200 misiles que Irán ha lanzado esta misma tarde sobre Israel. Las alarmas han sonado por todo el país y los cohetes han alcanzado zonas habitadas. Es la respuesta a los ataques y la invasión terrestre del ejército israelí sobre el Líbano. Se eleva así de forma peligrosa la tensión en Oriente Próximo. La gran canaria Yolanda Aullanet recibirá el Premio Nacional de Música. Su aplaudida interpretación de Tosca en el Teatro de la Maestranza de Sevilla le ha valido esta importante distinción que reconoce el enorme talento que la soprano ha demostrado a lo largo de sus 3 décadas de carrera, también con otras interpretaciones. Y esta tarde han podido rescatar a los ocupantes de una embarcación localizada, Aridia Marichal, por un avión de salvamento marítimo a mediodía. Sí, esta tarde fueron rescatadas 63 personas, entre ellas 6 mujeres y un niño. Se les buscaba desde anoche. Incluso estas personas hablan de cómo podían ver durante la noche sobrevolar los recursos aéreos de salvamento marítimo, pero ese rescate no ha sido posible hasta esta tarde con la guardamar Calíope, que les ha traído hasta aquí, hasta el puerto de La Estaca. La principal dificultad, el fuerte viento. Hoy además han sido enterradas 6 personas en la frontera. Forman parte de esos cuerpos que fueron recuperados la noche del naufragio. En su lápida reza una fecha imborrable, inolvidable para el Hierro, el 28 de septiembre. Es la imagen de la conmoción, de la compasión y de la humanidad. 6 personas que perdieron la vida en el mar ya descansan en el cementerio de la frontera. La total solidaridad y para lo que se necesite estamos para apoyar. Y lamentando profundamente estas 6 personitas que han fallecido en nuestro mar. 2 cuentan con sus nombres gracias a documentación o datos que se pudieron recabar en las labores forenses. El Cabildo del Hierro comienza los días de luto oficial en la isla. Nos sumamos en el pésame a las familias, lamentamos la trágica noticia y hemos querido sumarnos a esta muestra de respeto y de en última instancia cariño para hacer esa despedida de la forma más digna. El silencio, con todos enterrados, se ha roto. Para culminar, una despedida que también ha tenido lugar en el Mocanal este lunes. Reposan los restos de las otras 3 víctimas de la embarcación 190 letra M. Y también sigue el dispositivo de búsqueda de las personas desaparecidas de esa embarcación. Se suman efectivos y recursos para apoyar los trabajos que desde el fin de semana se centran entre las playas y la Restinga. Las probabilidades de supervivientes decaen, pero se persigue localizar algunos de los tripulantes que cayeron al mar. Las grandes profundidades marinas y las corrientes son las mayores complejidades en este dispositivo.
Y sigue abierta por parte de la Fiscalía la investigación sobre posibles casos de malos tratos en los centros de menores migrantes. Con los recursos al máximo, el gobierno reconoce está haciendo muy difícil la atención de todos estos niños. Más de 5.000 menores migrantes están bajo la tutela del gobierno canario. En el último año los recursos se han triplicado y ya son 81 centros los que atienden a estos niños y niñas. Nosotros estamos realizando inspección, nosotros estamos con toda la presencia que podemos, pero la realidad es que son centros que están operando en un contexto de emergencia. Hay centros, por ejemplo en El Hierro, hace algunas semanas que con capacidad para 150, habían 285 menores. En esa situación es complicado garantizar los derechos de los menores. Bajo esta presión migratoria aseguran que no está siendo fácil encontrar personal cualificado para la atención de los menores. Ese crecimiento implica que haya dificultades en la atención, en el nivel de saturación que tienen los centros. Cuando se detecta que hay cualquier situación en la que deben de intervenir las fiscalías o deben de intervenir los juzgados, todo esto se pone en conocimiento. Entonces le pedimos a la Fiscalía que llegue hasta el último, hasta donde tenga que llegar, ¿no? Misma contundencia que también solicita la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Entendemos que el sistema es hostil, que es imposible hacerlo bien y se dan situaciones lamentablemente como esta. Sobre todo en el caso de que eso suceda, pues que la justicia se exprese con la mayor contundencia posible. 4 causas de posibles casos de malos tratos ocurridos en centros de acogida de menores migrantes investiga el Ministerio Público. Bien, pues la última encuesta del CIS situó la migración como el principal problema para los ciudadanos, por encima de cuestiones como la vivienda o el desempleo, algo que según los expertos tiene que ver también con la continua exposición a este asunto. Conseguimos desarticular estas absolutas La filóloga Marina Díaz Peralta encabeza una investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre la imagen de la migración en los medios. Uno de los términos más repetidos es crisis. Se concibe la migración irregular como una amenaza para el bienestar económico y para el bienestar social. Relacionar Canarias con una cárcel de migrantes, dice, los asocia indirectamente con delincuencia, además de la deshumanización de palabras como reparto o mena. Todo lo que signifique cosificación significa crear una distancia en relación con aquello que se retrata. Terminaremos viendo como algo positivo medidas que vayan en contra de esa realidad, ¿no? Estamos desayunándonos, almorzando y cenando con unas imágenes reiterativas de una parte de la expresión de la inmigración. Pero quizás no para catalogarlo como un problema, cuando realmente sabemos que bien gestionado puede ser un aspecto favorable. Para los expertos hay 2 discursos en la esfera pública, pero solo está calando el negativo. El porqué es una incógnita que intentan descifrar para prevenir la xenofobia. Y hoy se ha pronunciado sobre este fenómeno migratorio. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, continúa defendiendo la colaboración de España con los países emisores de migrantes para evitar, dice, las muertes que se producen en la ruta atlántica. Conseguimos desarticular estas absolutas mafias. Conseguimos, en ese sentido, evitar o prevenir la salida del 40% de esas, vuelvo a reiterar, salidas irregulares, que eso es salvar vidas. Fernando Clavijo ha mantenido hoy en Ginebra un encuentro con los responsables de ACNUR y UNICEF. El presidente canario ha precisado que el apoyo y asesoramiento de estos organismos es fundamental para afrontar la emergencia de los menores no acompañados. También se ha pronunciado sobre un posible acuerdo en materia migratoria. Se están produciendo ahora mismo reuniones, contactos, en este mismo momento se está mandando documentación y papeles. Yo creo que el trabajo va a ser continuado, siendo conscientes de que en 10, 15 días tenemos que saber si podemos llegar a ese punto de acuerdo. Buscando el respaldo precisamente de territorios aliados con estrategias ya implantadas en materia migratoria, este miércoles el presidente de Canarias va a estar en Malta. Sí, Clavijo se reúne allí con la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, de las que forman parte más de 100 regiones. Se abordarán asuntos como ese de la migración, Fátima Plata, pero también relacionados con el turismo.
En esta sala se están ultimando los detalles de cara a mañana, que arranca esa asamblea de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, y aquí van a comparecer representantes de distintas regiones. Entre ellos estará el presidente del Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo participa en la sesión inaugural y entendemos que va a hablar mucho de migración. De hecho, va a formar parte de la vicepresidencia junto a la Comunidad Valenciana de la Mesa de Trabajo de Migración. Y también se va a hablar de turismo, sobre todo de los retos del sector para que sea sostenible. Esta tarde hemos hablado con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, que va a exponer mañana los retos de nuestra comunidad autónoma aquí, y además nos ha dicho que se espera, confían en que la Isla del Hierro sea en 2026 net cero. Eso quiere decir que sean nulas sus emisiones de efecto invernadero. Nuestro reto fundamental es ese viaje a la descarbonización, hacer que Canarias pueda conseguir los retos de net cero en los próximos años. El hierro es nuestro primer objetivo más viable y más, digamos, más concreto. Precisamente controlar la capacidad de carga para preservar los espacios naturales, regular la vivienda vacacional o implantar una moratoria turística. Son algunas de las propuestas que el Partido Socialista de Lanzarote ha puesto sobre la mesa en un debate sobre el futuro modelo turístico de Canarias. El debate que se está celebrando en este momento cuenta con la participación de Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE de Baleares, comunidad que hace 8 años ya implantó la ecotasa. Es un impuesto que ha beneficiado muchísimo a nuestra comunidad autónoma porque se reinvierte en inversiones no solo para mantener el paisaje, por tanto las externalidades negativas del turismo para eliminarlas, sino también se invierte en construcción de vivienda pública, que es absolutamente necesario, se invierte en proyectos de innovación, se invierte en proyectos de formación para los trabajadores y trabajadoras. Y a esta hora de la noche estamos muy atentos a Oriente Próximo, donde se recrudece la situación. El mundo mira a ese punto, lo están viendo en directo. Irán ha lanzado esta misma tarde su mayor ataque contra Israel. Lo que ven es esa imagen desde el país en directo, donde cerca de 200 misiles han alcanzado zonas habitadas en ciudades como Jerusalén o Tel Aviv. Irán responde así a los continuos ataques al Líbano y después de que entrara con sus tropas durante la pasada madrugada. Como ven, tranquilidad a esta hora en ese punto donde hace menos de una hora los bombardeos se han producido. El gobierno de España condena el ataque de Irán contra Israel y pide que esta espiral de violencia termine ya. Irán ha confirmado el lanzamiento de 2 centenares de misiles balísticos contra Israel, un ataque en respuesta al asesinato el pasado sábado del máximo líder de Hezbollah en Beirut. Si se quedaba sin dar respuesta, podría también proyectar una imagen de extrema debilidad y vulnerabilidad. Ataque que había advertido durante la tarde el gobierno de los Estados Unidos ante la sorpresa de la mayoría del mundo. De manera tanto inesperada ha respondido. Entiendo que desde un punto de vista más disuasorio. Según los expertos, el gobierno israelí buscaba desde hace tiempo esta situación que tendrá claras consecuencias. Arrastrar la región a un conflicto digamos, más generalizado, con la implicación de Irán, que arrastraría consecuentemente también a Estados Unidos. Esto se produce tan solo horas después de la invasión de Israel sobre el Líbano en la denominada como Operación Flechas del Norte, incursión que asegura concentrar en la frontera del país donde se encuentran los bastiones de Hezbollah. Una ofensiva terrestre que el gobierno israelí califica como limitada y selectiva contra la milicia chií. Israel mantiene 3 frentes abiertos en Gaza, Líbano y Siria. Pues estos últimos ataques en Oriente Próximo han estado presentes esta tarde en una mesa redonda en la que se abordaba un conflicto aún sin resolver, la descolonización del Sáhara Occidental. Una iniciativa organizada por Laboratorio Galdós Internacional que ha contado con las voces del periodista canario Nicolás Castellano y el componente del Grupo Amaral, Juan Aguirre, entre otras colaboraciones de escena teatral. A la pregunta ¿por qué 50 años después el conflicto del Sáhara Occidental sigue sin resolverse?, las respuestas desde el periodismo, el teatro y la música son estas. La protección de Estados Unidos y de Francia hace que Marruecos con total impunidad siga ocupando el Sáhara tantos años después. Se trata del expediente territorial más antiguo en Naciones Unidas junto a los palestinos. Sin embargo, la comunidad internacional, la sociedad española, parece reaccionar
con más solidaridad ante los palestinos que ante nuestros palestinos, que son los saharauis. Hermanos españoles, porque siguen siendo españoles, abandonados en un desierto y nadie hace nada. Es muy triste. Se ha corrido un velo sobre una gente que vive sometida por un país que, bueno, que se dice amigo y colaborador del nuestro, ¿no? No se puede hablar de democracia si no hablamos de las responsabilidades éticas, morales, jurídicas, políticas que tiene España con los saharauis, ¿no? Laboratorio Galdós Internacional seguirá analizando la situación del Sáhara en los campamentos de refugiados, a donde viajará en enero para completar el proyecto teatral. Claudia Sheinbaum hizo historia este martes al ser proclamada como la primera mujer presidenta de México. La ceremonia tuvo lugar en el Congreso de México sin la presencia de autoridades de España. Esta científica de 62 años, exalcaldesa de la capital, hereda los desafíos para sofocar la violencia del crimen organizado y reducir un enorme déficit en la segunda economía más grande de América Latina. Sustituye a López Obrador y su mandato será de 6 años. Tengo la edad que quiero y siento. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso. No necesito marcarlos con un número. Tengo los años que necesito. ¿Qué importan cuántos años tengo o cuántos espero? Hoy 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad y con este vídeo inspirado en el poema de Saramago, el Cabildo de Lanzarote ha querido rendirles un homenaje. Sí, en Canarias se espera que esa cifra se aumente en un 20% más. Más de 372.000 personas tienen más de 65 años, una cifra que ya vemos se va a multiplicar, por lo que los expertos advierten de la necesidad de mantenerse activo para cuidar tanto la salud física como la mental. El grado de envejecimiento en Canarias sigue su aumento paulatino. Si actualmente viven en el archipiélago 372.000 personas mayores de 65 años, en 2027 serán 467.000 los jubilados, un 20% más. A más personas de edad, más medios serán necesarios. Diseñar espacios integrales para que ellos puedan mantener su autonomía lo máximo posible. Canarias es la 9ª comunidad autónoma más envejecida. El Hierro, La Palma y La Gomera registran el mayor porcentaje de población de más de 65 años, en torno al 22% de sus habitantes. El contacto entre los niños, las niñas y los mayores hace que ambas generaciones vivan de una manera más saludable y sobre todo más feliz. Es la premisa con la que trabajan fundaciones como esta en Gran Canaria, entenderles como un referente social. Imprescindible también una participación activa. Con unos programas de ejercicio físico, nutricionales, unos programas de entrenamiento cognitivo para intentar proteger esas capacidades funcionales, cognitivas y sociales el máximo tiempo posible. Lo que propiciará un futuro con más personas mayores independientes y libres. Un futuro donde también harán falta más residencias. La OMS cifra en 5 plazas sociosanitarias las necesarias por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Canarias solo tiene 2. Nací el 19 de octubre del año 25. Encarna tiene 98 años y nació en Oviedo, Asturias. Al igual que muchos mayores en Canarias, sufre soledad no deseada. No tengo nada. No tengo a nadie. A veces me agarra mucha tristeza sola. A veces sí. Madre de 3 hijos fallecidos, ahora necesita algún apoyo donde su nuera es la única persona que se encarga de cuidarla. Mi nuera y los demás, yo no tengo más familia. Ya se me murieron todos. Una situación que no siempre es fácil de sobrellevar. De hecho, su única distracción en la vida es acudir a un centro de mayores. Voy al colegio. Pues ahí mando el tiempo. Su rostro, sus palabras reflejan una realidad que muchos padecen y pocos conocen. Bueno, y Sanidad propone el uso del cannabis terapéutico. Solo va a poder utilizarse con la prescripción de médicos especialistas. Hablamos de un uso para patologías como la esclerosis múltiple o el dolor crónico del sistema nervioso.
En España ya se venden 2 medicamentos basados en el cannabis. Si el decreto entra en vigor en sus términos actuales, solo médicos especialistas podrían prescribirlos. Faculta a los profesionales que se dedican a tratarla, que conocen el arsenal terapéutico, a decir, bueno, pues en estas circunstancias puede usted recetarlo, dispensándolo a nivel hospitalario y bajo estas condiciones de fabricación. El decreto plantea el uso de medicamentos basados en el cannabis como una opción terapéutica más para tratar enfermedades graves muy limitantes como son un tipo de epilepsia refractaria, varios tipos de esclerosis múltiple y el dolor crónico neuropático. Una aproximación adecuada, según los expertos, aunque implica riesgos. Como ha ocurrido en toda Europa y en Estados Unidos, a una banalización del consumo, ¿no? Bajo el subterfugio de cannabis medicinal, no significa que para cualquier enfermedad o patología uno se fume un porro. Así explicaba la ministra de Sanidad la iniciativa para regular el cannabis medicinal al anunciar el decreto. Tiene toda la evidencia científica detrás, que tiene todos los informes de la OMS y tiene además esa subcomisión del Congreso, ¿no? La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso creó el 13 de mayo de 2021 una subcomisión con el objetivo de estudiar la regulación del cannabis para uso medicinal. El crecimiento económico no lo veo, la verdad, porque cada que te llegas al supermercado siempre ha subido 5 céntimos, 3 céntimos cada artículo. Yo noto que la cosa va empeorando. Cada vez están las cosas mucho más caras y la verdad que no da crédito a uno a lo que ve. Yo soy un pensionista y me limito a la pensión y estoy limitado porque no es solo el tema de comida, sino los gastos generales que produce la casa. Bueno, pues esa es la percepción que tienen muchos ciudadanos sobre la economía. Sin embargo, nuestro país se consolida como el motor económico de la eurozona. Entre abril y junio, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,8% según el Instituto Nacional de Estadística y se espera que cierre 2024 por encima de lo esperado. La economía española continúa rompiendo todas las previsiones y así lo corroboran las correcciones al alza que están haciendo todas las instituciones sobre el crecimiento económico previsto para este 2024. El Gobierno de España ya lo sitúa en el 2,7%, 3 décimas más de lo esperado. El Banco de España lo sitúa en el 2,8% y el último organismo en sumarse ha sido la OCDE, que lo sitúa también en el 2,8%. Pero ese crecimiento económico realmente lo están notando los ciudadanos en sus bolsillos. Cada vez que va al supermercado todo está más caro. Es difícil conseguir un trabajo teniendo máster, 2, 3. Alcanzar el objetivo de comprar una vivienda, eso se ha convertido en algo casi imposible. Es la sensación de muchos. Buenos datos a nivel macroeconómico que no llegan a la familia. Los expertos apuntan a varios motivos para entender esta paradoja, sobre todo en Canarias. Somos la segunda comunidad autónoma con una tasa AROPE, la segunda mayor de todo el territorio nacional. Siguen existiendo 161.000 personas en desempleo y comparado con 2019, con datos de 2023, los salarios aún acumulan una pérdida de poder adquisitivo que se estima en torno al 4,8%. El salario mínimo y la verdad que a fin de mes poco se llega, ¿eh? Donde antes comprabas con 20 euros, hacías una compra semanal, y con 20 euros has comprado 3 naranjas, como quien dice, y 2 aguacates. La economía será buena para la banca, para el ciudadano de a pie, no se nota. Luces y sombras de una economía cuya recuperación aún se resiste a entrar en los hogares. Reunión informativa convocada esta misma tarde por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional para comunicarles a todos los asociados las implicaciones que tendrá el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de Canarias para regular la situación del sector. Aseguran que las medidas tomadas no mejorarán los problemas con la vivienda que actualmente existen en las islas. Sigue siendo la ley más restrictiva de vivienda vacacional de toda Europa. Solicitamos una moratoria de 1 año, aparcar este anteproyecto y negociar una nueva ley donde realmente todos podamos cumplir y con la que todos podamos vivir. Y hace unos días España remitió a Bruselas un nuevo plan climático, una hoja de ruta con el horizonte fijado en 2030. Sí, ese año se espera que el 80% de la energía que se consuma provenga de fuentes renovables. La cuestión es si en Canarias podemos ser optimistas y alcanzar también estos datos.
España se retrata ante Bruselas actualizando su Plan Nacional de Energía y Clima, desde reducir la dependencia energética y la emisión de gases nocivos hasta aumentar el consumo de energías renovables. En cartera, invertir más de 300.000 millones de euros y potenciar los complejos de placas solares y molinos de viento. En Canarias, sin embargo, el panorama no es tan halagüeño. A día de hoy, apenas el 20% de la energía que consumimos procede de fuentes limpias. El sector de transporte no está nada descarbonizado en Canarias. Hay alguna penetración, pero muy leve, del vehículo eléctrico. Nuestra meta es más modesta. A nivel regional tendremos el 58% de penetración renovable para 2030. Y es que, como suele pasar, la burocracia y la mala planificación no han ayudado. Complejos proyectados donde no podían hacerse, inexistencia de sistemas de almacenamiento. Los problemas se intentan solventar pactando zonas de desarrollo y facilitando la inversión de los particulares. Un camino que ya inició hace 5 años Fernando Báez. En su casa de Ojos de Garza, en Gran Canaria, tiene placas y sus coches no queman combustible. Hemos pasado de una factura de combustible más electricidad de 300 euros a 35 euros mensuales. Mientras se aspira a contar con el primer parque marino de aerogeneradores flotantes, algo que seguramente no llegará antes de 2030, toca tener los pies en el suelo y las placas en el techo. Un estudio realizado con rocas de lava de volcán Tajo Gaite han evidenciado que se pueden vigilar los volcanes a tiempo real. Sí, ha sido el grupo de Involcan que ha analizado esas rocas y con ella pues han podido ver la explosividad e incluso estudiar cómo son las evoluciones de los volcanes. A través del estudio de las piedras, de la petrología, se pueden analizar diferentes factores como puede ser la profundidad del magma. Son estudios primarios los que se están llevando a cabo en la isla de La Palma, pero que a largo plazo pueden dar pistas sobre futuras erupciones. A través de estas piedras, cuando se rompen, se pueden encontrar minerales como el olivino que pueden dar esas pistas. Es el momento en que miembros de Involcan recogían muestras del volcán Tajo Gaite. A través de esa lava líquida que enfriada se convertía en roca, se podría haber ido estudiando a tiempo real la evolución del volcán. Y estos minerales, dentro de ellos, llevan atrapadas unas gotitas de fluidos, llevan con ellas una información muy importante, que es la profundidad y la temperatura en la cual este mineral estuvo cristalizando. Tras este estudio de miembros de Involcan y que junto a la sismología se demuestra que se puede ir estableciendo etapas en la explosividad del volcán y también en su evolución. El mismo día, si por la mañana se recoge la muestra, ya por la tarde se puede analizar y sacar una información que nos puede decir. Piden la inversión de los aparatos que miden esos parámetros en lugares con volcanes activos para no tener que enviar esas pruebas a laboratorios del extranjero. Vemos ahora otras noticias de aquí, del archipiélago, en formato más breve. Sí, en La Gomera van a impartir formación de manera turística en varios municipios. El Cabildo de La Gomera ofrece formación gratuita sobre herramientas digitales y sostenibilidad dirigida a propietarios y gestores de viviendas vacacionales, así como potenciales emprendedores del sector. La formación de carácter semipresencial se impartirá en 2 ediciones, del 8 al 10 de octubre en San Sebastián de La Gomera y del 15 al 17 en Valle Gran Rey. El Festival de Música Visual de Lanzarote, un festival diferente, distinto, único, subirá el telón del 9 al 19 de octubre. Los escenarios serán, como siempre, el Auditorio de los Amigos del Agua y la Cueva de los Verdes. Esta edición incluye una programación cinematográfica que explora la conexión entre música y cine. El Festival Isla Bonita Love Festival de La Palma es proclamado el mejor festival musical de Canarias en 2024 según la cadena de radio musical Los 40 Principales. Artistas como Ricky Martin y Chanel pisaron este año el escenario del festival, que también llevó una agenda social importante. Un enfermero de Gran Canaria ha sufrido una agresión por parte de una usuaria en pleno servicio de urgencia. Sí, el sanitario tuvo que ser atendido por los servicios de urgencia debido a las heridas que le causó. El sindicato ya ha denunciado esta situación. Los hechos ocurrieron hace varias semanas en estas urgencias del Hospital Insular. Una usuaria agredió verbal y físicamente a un enfermero que tuvo que ser atendido por el personal sanitario. Desde SATSE, el sindicato de enfermería, han denunciado esta situación y aseguran que no se trata de un caso puntual. En 2023 las cifras de agresiones a enfermeros superaron las 150, doblando así la cifra que se había registrado en 2022.
El aumento en las agresiones en el personal de enfermería en el último año ha aumentado un 75%. Estamos nosotros en contra frontalmente de normalizar estas situaciones que, por supuestísimo, son todas denunciables. Este es un caso más. Al menos 10 coches han sido quemados en el municipio de Arona, en Tenerife, en las últimas semanas. Los hechos ya están siendo investigados y el consistorio asegura que va a reforzar la presencia policial en esa zona. El mío es el segundo de allá, este es el de mi hermano. Y nada, esperando a ver si tenemos alguna respuesta, a ver si lo cogen o... Es uno de los vecinos afectados por la quema de vehículos en el municipio de Arona, en Tenerife. Estas que están viendo son imágenes del momento del incendio. Las llamas sorprendieron de madrugada a los vecinos de Los Cristianos. Varios coches acabaron calcinados. Mucha impotencia, porque no es verlo ya que está quemado, que te avisen y te digan, pues mira, mira, tu coche se quemó, no. Escuchar cómo arde y la impotencia que se te queda de no poder hacer nada. No es la primera vez que sucede algo similar. El municipio ha registrado otros incendios en zonas próximas al que se produjo la semana pasada, que elevan el número de vehículos quemados a una decena, según el consistorio. Se haya producido un repunte bastante alarmante en el tema de la quema precisamente de vehículos en vía pública. Hay zonas que se han visto afectadas que pueden haber visionados de grabaciones. Los hechos ya están siendo investigados, mientras el Ayuntamiento de Arona asegura que reforzará la presencia de la policía local en la zona. En Telde, Gran Canaria, hay más de 1000 coches abandonados por sus calles. Las consecuencias de estas acciones, aparte de mala imagen, es que son un atentado contra el medio ambiente, además de las acciones económicas que acarrea. Solo hay que dar una vuelta por determinados puntos del municipio para comprobar la realidad del problema. Sin grúa y sin potrero, la policía hace lo que puede para dar con los propietarios. La alternativa es abandono y a la multa de casi 1000 euros está aquí, en los centros autorizados de tratamiento de vehículos, más conocidos como DECUASES. Desde que el cliente nos llama interesados en darle de baja su vehículo, hasta la descontaminación y despiece. Un servicio gratuito que en el mejor de los casos hasta puede salirla a cobrar. Los repuestos de los vehículos, las fábricas están obligados a producirlos solamente durante 10 años. Entonces, después de esos 10 años, tienen que optar por desguaces. Y con ello no solo se evita la multa, también graves daños al medio ambiente. El líquido refrigerante, el aceite de motor, el cobre que está sobre todo en la parte de circuitería, el plomo que muchas veces en los vehículos antiguos todavía forma parte de las baterías. Esos metales permanecen muchísimo tiempo y pueden afectar al suelo y sobre todo a la parte de cultivos y demás y terminar en la cadena alimenticia. Y cuanto más tiempo permanezcan en situación de abandono, peor es el daño al medio ambiente. En Fuerteventura, la Guardia Civil ha interceptado la furgoneta de un pescador profesional que desarrollaba su actividad de manera ilegal. El individuo faenaba en aguas de Fuerteventura con una embarcación recreativa, lo que hizo saltar las alarmas del destacamento marítimo en la punta de Jandía. La Guardia Civil de Morrojable pudo identificar al hombre en el control de pasajeros del ferry con dirección a Gran Canaria cuando se comprobó que transportaba alrededor de 300 kilos de pescado que sería comercializado en una lonja. El autor de los hechos podría enfrentarse a una sanción administrativa de hasta 600.000 euros. Y en Las Palmas de Gran Canaria, esta mañana, durante la celebración del macrojuicio por el caso Emalsa, el conocido abogado penalista José María Palomino ha sufrido un desvanecimiento. Fue atendido en primera instancia por un fotógrafo hasta que llegó en su auxilio un médico que se encontraba en los juzgados. La vista se suspendió y en principio se reanudará este miércoles. Crece la lista de elementos propuestos como bien de interés cultural en La Gomera para dar máxima protección al patrimonio cultural. Sí, y esa distinción se pretende dar, por ejemplo, a la Iglesia de la Asunción. Data del siglo XV, mezcla a la perfección 3 estilos arquitectónicos, el gótico, el mudéjar y el barroco. Además, en su interior, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción contiene un auténtico museo sacro. Obras que son reflejo de la historia de la isla y solo tenemos que contemplar el mural de la Capilla del Pilar. Tiene arte americano, buen arte andaluz, incluso hasta una escultura flamenca. Desde la iglesia queremos hacer valer cada obra del valor artístico, patrimonial que tenemos en la iglesia y que es riqueza
riqueza de todo el pueblo canario. Valores por los que se trabaja en la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural en la categoría de monumento. El Gobierno de Canarias está trabajando en ese expediente para trasladarlo al Cabildo y el Cabildo iniciar expediente BIC. Incorporando novedades para los nombramientos que se produzcan a partir de ahora. La declaración de BIC será tanto para el contenido como el continente. Desde la campanilla, con un valor específico, hasta el propio espacio y el entorno. Nada dejará de estar protegido. Una vez otorgada esta distinción, pasará a formar parte de la lista de bienes de interés cultural con los que cuenta La Gomera. Con la cafetera italiana y con canela también, y leche de avena. Con leche y canela. Al principio de la mañana un café solo. Como con leche desnatada, pero no me importa tomarlo solo. Pues ya lo han escuchado, seguro que a muchos de ustedes les gusta. Hoy es el Día Internacional de la bebida más consumida después del agua. Les hablamos del café, aunque a ti, Patricia, mucho no te gusta. No, a mí no me gusta, pero la mayoría sí, Eva. Y además dice la ciencia que al tomarnos un café se activan los procesos cognitivos que nos generan bienestar. Ya se está aplicando incluso en intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos. Para muchos es uno de los momentos más esperados del día. Son como ratitos ahí de desconexión. Por la mañana o por la tarde siempre puede ser buena hora para tomarnos uno de estos. Para empezar el día es la bebida con la que siempre comienzo la mañana. Y luego en el transcurso del día puedo tomar 6, 7 tazas. 3 más o menos. Depende, el fin de semana no, pero entre semanas sí. Su consumo de forma responsable se ha incrementado en los últimos años. De hecho, Ariadna nos cuenta que cada vez son más los que vienen buscando café natural y recién tostado. Ahora sí que hay más divulgación sobre lo peligroso que puede llegar a ser el café torrefacto, mezclado con azúcar, quemado a grandes temperaturas y que tiene un componente que se llama acrilamida, que está considerado un posible cancerígeno. Y de la cafetería a la tienda, porque existen miles de tipos y formas para hacernos disfrutar de un buen café. Y luego el café es de origen, entonces te vienen a pedir un Colombia, una Etiopía, un México. Todo depende de la intensidad del café que le guste, del tueste. También hay cafés con aromas de avellana, miel, chocolate o incluso maracuyá y vainilla. Solos o acompañados, amargos o dulces, hoy les invitamos a celebrar el Día Internacional del Café. Bueno, pues ya no son horas para café, pero bueno, si les gusta pueden tomárselo incluso a esta hora. Vamos ya con los deportes porque anoche volvió a tropezar en la misma piedra la Unión Deportiva Las Palmas. Mismos problemas en defensa de toda la temporada, Daniel Álvarez, y siguen sin ganar. Exacto, Patricia, Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los mismos problemas de siempre. Continúan colistas los amarillos, que ofrecen momentos de buen juego, pero están pagando muy caro sus errores defensivos. Ayer encajaron 3 tantos en la visita al Villarreal, algunos a partir de situaciones evitables. Los jugadores dirigidos por Luis Carrión van a 2 goles en contra por partido. La factura, claro, es elevada. El encuentro ante el Celta, que veremos en Televisión Canaria, apunta ya a final. Mañana habrá mucho equipo isleño jugando competición europea. Será el estreno del La Laguna Tenerife en una nueva edición de la Champions. Primer rival, el Pinar Carsillaca. También a domicilio jugará el Dreamland Gran Canaria visitando a Budugnost. Tras el buen inicio de ambos en ACB, quieren volver a compartir alegrías y triunfos en la competición continental. Y en voleibol está jugando ahora mismo partido de Champions el Hidramar Gran Canaria. Mañana le toca al Guagua. Hay un montón de cosas, como siempre, que contar. Pues sí, te lo veremos enseguida en el tiempo de deportes, Dani. Gracias. Ahora. Vamos a ver ahora qué tiene preparado el programa Una Hora Menos. Creo que hoy, Patrick, nos van a llevar a lo más alto de España, al Teide. Bueno, nos van a llevar al Teide y luego tienen preparada también una recreación sobre la construcción de la iglesia de Arucas. Victorio Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, Eva, Patricia. Es una de las joyas arquitectónicas de Canarias. Mucha gente cree que es una catedral por su majestuosidad, pero con realidad virtual les vamos a explicar por qué la iglesia de Arucas no es catedral y cómo se construyó. Además, vamos a subir al Teide, es verdad, para conocer a Alba, la primera mujer cabinista de la historia del teleférico del Teide, y también vamos a descubrir todos los secretos de este ejemplar que van a ver de batata o boniato. Es enorme. Me dicen que pesa no 5, ni 10, ni 15 kilos. Más, lo vamos a pesar en directo y les diremos dónde está este portento de la naturaleza. Les esperamos en nada, en una hora menos.
Sensualidad abstracta, así ha titulado Maribel Nasco la exposición, que incluye algunas de sus obras metálicas, así como exquisitos dibujos realizados en la década de los 70. Sí, de esta manera vamos a poder disfrutar del talento de la artista canaria, premiada hasta el 26 de octubre en Madrid. La artista palmera y Premio Canarias en Bellas Artes, Maribel Nasco, ha recibido el Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid de Artes Plásticas. Me sobrepasa, es como una avalancha, como una ola enorme que pasa por encima. Y digo, bueno, pues no sé si subirme a la ola o meterme por debajo porque no lo sé. No sé cómo afrontarlo, pero muy agradecida de todas formas. Pionera en el tratamiento del metal y el cuerpo desnudo, el arte ha marcado su vida. Iba siempre como con rebeldía, pero no era solamente por reivindicar algo diferente, sino porque me dio por experimentar con los metales y además con un tema sensual o erotizado. Este año por primera vez ha participado en la feria Arco Madrid 2024. Pues no esperaba, con 86 años ya que tengo, venir a Arco, que me sentí muy divertida. Ahora expone Sensualidad abstracta, que incluye alguna de estas obras metálicas, así como dibujos realizados en la década de los 70. Podrá visitarse en Madrid hasta el 26 de octubre en la Galería José de la Mano. La soprano canaria Yolanda Ullanet ha sido elegida hoy para recibir el Premio Nacional de Música. Su aplaudida interpretación de Tosca en el Teatro de la Maestranza de Sevilla ha llevado al jurado a reconocer el virtuosismo y la capacidad interpretativa de esta artista nacida en Las Palmas de Gran Canaria. Esta importante distinción avala el enorme talento que la soprana ha demostrado a lo largo de sus 3 décadas de carrera. Con ella nos despedimos hoy. Les dejamos ya con los deportes y la meteo. Buenas noches. Pueden seguirnos también en nuestra página web, en las redes sociales y en la Radio Canaria. Hasta mañana, que descansen. Oh,